Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacernos cómplice para matar el tiempo. Hoy, un día especial, ¿eh? Un día muy especial. Tan especial. A veces decimos, hoy es un día especial y no tiene nada de especial. Hoy sí es especial y espacial y todos los derivados de la palabra pronunciada de la manera que ustedes quieran. Es muy especial porque han ocurrido solamente en la historia de la humanidad, en la historia de nuestras vidas, solamente 4 días como hoy. 3 días en el pasado y hoy, que es el cuarto. Días en que se ha podido decir, hoy el Napoli ganó el Scudetto. Hoy el Napoli es campeón de la Serie A. ¿Y cómo diablos le hizo? De eso se trata el podcast de hoy. Solamente les aclaro de inicio que no voy a tolerar que se normalice lo que ha ocurrido hoy. Lo de hoy es muy especial. Que el Napoli gane la Serie A en cualquier contexto es sumamente loable. Pero en el contexto de la temporada 2024-2025 no tiene madre lo que acaba de hacer el Napoli. Podemos estar tentados a cometer un error gravísimo de normalizar que el Napoli gane el Scudetto. Primero porque ya lo ganó hace un par de años y entonces no es gran novedad. Por más que lleve 4 en su historia, pues claro, en 2023 también lo ganó. Error. El otro error sería decir, bueno, pero ¿desde cuándo sabíamos que el Napoli iba a ganar la Serie A? Hubiera sido una pecheada terrible, ¿no? Perder en contra del Cagliari este viernes y permitir que el Inter ganara el Scudetto. Sí, todos nos fuimos a dormir ayer sabiendo que lo más probable era que hoy el Napoli se consagrara campeón de la Serie A. Y además ni siquiera es que nos tomó sin aviso. Fue una temporada increíble. Sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, hasta que dejó de ser sorpresa, ¿no? Pero por eso estoy yo aquí. Por eso gente como yo tenemos la responsabilidad de contextualizar y decir, a ver, señores, está cabrón lo que acaba de hacer el Napoli. Acaba de ganar una Serie A de 38 jornadas que requiere 38 sorpresas. Claro, hay un margen de error, no ganó sus 38 partidos, pero es todavía más loable que cosas más emocionantes. Sí, nos puede emocionar más una remontada. Que el Inter, viniendo de abajo y necesitando una combinación de resultados, fuera hoy campeón de la Serie A, aunque tenga mejor equipo el Inter que el Napoli, habría sido más emocionante. Si el Napoli hubiera venido atrás, habría sido más emocionante. Si el Napoli no hubiera sorprendido desde la jornada 1, literalmente ganando sus partidos y siendo líder en la jornada 3, 4, cuando decías, ¿por qué el Napoli es líder, no? Y siendo líder en la primera vuelta, al terminar esta decías, ¿qué pedo? Ya empezó a dejar de sorprendernos, ¿no? Cuando recupera la punta, porque es que realmente es demasiado loable lo que ha hecho el Napoli, porque cuando juegas un torneo corto, cuando sales campeón de un torneo a eliminación directa, pues hay un mérito tremendo cuando tienes un plantel inferior al de la mayoría, pero que te puede beneficiar el tema de jugar un partido, hacerlo bien, un accidente entre los partidos del equipo rival y vas avanzando de ronda. Y por ahí, por más que se diga que para ser campeón hay que ganarle a todos, no es cierto. Muchas veces la llave te ayuda y evitas enfrentarte a un equipo que probablemente te hubiera eliminado, pero se quedó en el camino eliminado por otro. Y al final, pues sí, tienes que eliminar a los que te vengan encima, pero no necesariamente son siempre los mejores, ¿no? En contextos que no sean de liga. Cuando juegas una liga a ida y vuelta contra todos, ahí sí está claro, ¿no? Que no hay accidentes, que el campeón ha sido el más regular de todos. Y es menos sorprendente cuando sales campeón desde la jornada 1. Por más que tengas un plantel bastante peor que el de muchos rivales en la Serie A en este caso. Entonces, lo del Napoli sí, al no haber sido algo que viniera precedido de un ayuno de tantos años como el tercer Scudetto, aunque no haya venido adornado con un juego tan precioso como el Napoli, como el que jugaba el Napoli de Luciano Spalletti, aunque el Napoli no tuviera que venir de atrás y remontar posiciones para hacerlo más emocionante, pues tiene mucho más mérito el haber dominado la Serie A y con un equipo inferior haber sido el primer lugar de la misma durante prácticamente todo el torneo.
No podemos decir que el Napoli ganó la Serie A de principio a fin, porque sería una mentira. Sí la ganó o la fue ganando desde el principio, en la primera vuelta. Luego, en la, llamémosle, curva final, ¿no? Porque la recta final, otra vez el Napoli recuperó el primer lugar, pero digamos que en la curva final el Inter agarró el primer lugar y parecía que el Napoli pues no iba a ser campeón. El tema es que el Napoli mantuvo su ritmo durante toda la competición. El que tuvo picos altos y bajos fue el Inter. Y el Inter, al final, fue el que con su inconsistencia, según cómo acabara el Inter, iba a condicionar si al Napoli, con su paso, porque el Napoli mantuvo el paso, no tuvo sprints, no tuvo caídas, siempre fue ese Napoli que más allá de buenas rachas, obviamente, y de alguna pequeña crisis de resultados, mantuvo ese porcentaje de puntos ganados por partido, a diferencia de un Inter mucho más irregular. Entonces, el Napoli mantuvo el paso y acaba siendo campeón de la Serie A. Y sin mucha más introducción, quería contextualizar eso, ¿no? Que no es un tema menor. Al contrario, tenemos, sí, esa naturaleza de emocionarnos menos con relatos largos. Y vaya que esta ha sido una gesta larga, construida desde la jornada 1. ¿Cómo diablos? ¿Cómo diablos fue campeón el Napoli? Yo venía anticipando este podcast, por eso digo que no es tampoco una sorpresa. Iba a hablar del Napoli, solamente necesitaba que el Napoli acabara de materializar lo que hoy ha conseguido, su cuarto Scudetto, y con él dejar atrás a la Roma, por ejemplo. La Lazio ya había quedado atrás, la Fiorentina, en fin, 4 Scudetti que tienen una historia tremenda, pero este último, el que más. Porque al principio de temporada, tú veías al Napoli, y lo sigues viendo ahora, ¿eh? Pero bueno, al principio de temporada, decías, a ver, este equipo no aspira a jugar la Champions League. En serio. Ya no hablo de ganar el Scudetto. Tras lo visto la temporada pasada, en que fue el peor defensor de un Scudetto en la historia, en los últimos 60 o 70 años, por lo menos. Y encima, sin Víctor Osimhen, básicamente era eso, ¿no? El mismo equipo, pero sin Víctor Osimhen. Decías, madres, Antonio Conte, ¿dónde se metió? Y ahí está la clave, Antonio Conte. Porque cuando hablamos de el título del Barça en la edición especial de Me Quiero Volver Chango dedicada al Barça campeón de España, pues hablaba de 2 nombres particulares, Hansi Flick y Lamine Yamal. Así como hablaba de los 2 nombres de Liverpool, que eran y son y seguirán siendo para la historia en esta temporada 2024-2025, Mohamed Salah y Arne Slot. Y esto me hace pensar o dimensionar que los técnicos de las 3 grandes ligas, de las 4 grandes ligas, de hecho, de las 4 ligas más seguidas, interesantes, llámenles como quieran, de Europa, todos fueron recién llegados. Vincent Kompany, claro, a pesar de que el Bayern no era el campeón de Alemania, Vincent Kompany tenía la tarea de regresar la Bundesliga a donde corresponde, ¿no? Y lo hizo en su primer año con el Bayern. Arne Slot, increíblemente, gana la Premier League con el Liverpool por las circunstancias de este Liverpool sin Jürgen Klopp. Nadie lo habría visto venir. Y el Barcelona tampoco, ¿no? O sea, no solamente es que, o sea, Vincent Kompany sí, obviamente había quienes creíamos que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso era favorito, ligeramente favorito sobre el Bayern Múnich de Kompany, pero está claro que nadie se puede sorprender de que el Bayern Múnich haya ganado la Bundesliga. Todo lo contrario con Arne Slot, que no solamente era recién llegado, sino el contexto en el que llega Arne Slot al Liverpool, que no se refuerza, que pierde a una figura tan trascendental en su historia como Jürgen Klopp. Lo de Hansi Flick lo mismo, ¿no? O parecido, porque llega un Barcelona por el que nadie hubiera apostado por los problemas en los que se encontraba
y se sigue, obviamente, ¿no? No es algo que se haya solucionado, pero donde sigue navegando. Y tan meritorio es lo de Hansi Flick en el Barcelona como meritorio es lo de Arne Slot en el Liverpool. Técnicos recién llegados que contra todo pronóstico ganan las ligas más complicadas. Sí, las más competitivas, no las más complicadas, pero sí las de nivel más alto en Europa. Pero si hablamos de Antonio Conte, también recién llegado a su equipo, ¿no? Como todos y cada uno de los 4 campeones de las 4 ligas más poderosas de Europa, es que lo de Antonio Conte es otro boleto. Y ahí tenemos que empezar, ¿no? Si los nombres propios de Liverpool para la historia, cuando repasemos la 2024-25, son Arne Slot y Mohamed Salah, y en el Barça son Lamine Yamal y Hansi Flick, en el Napoli tenemos que decir el señor Antonio Conte y, por supuesto, Scott McTominay. Pero primero lo primero, Antonio Conte. Antonio Conte es un técnico que necesita 2 cosas, básicamente, para entregarte resultados. Poco tiempo, no le des tiempo. No le des tiempo para que se desgaste con el equipo, sobre todo con los directivos, con los rivales, o con los jugadores que entrena, y sobre todo con él mismo, ¿no? Fricción, y no acaban bien. No solamente que no acaben bien, porque generalmente las cosas no acaban bien, pero sus segundos años pierden la magia de manera casi inmediata, ¿no? Así ha sido. Pero sus primeros años son formidables. Entonces, de inicio, es un técnico que te garantiza resultados a corto plazo. Siempre ha sido así. Me acuerdo cuando llega a la Juventus. Claro, venía de dirigir a Arezzo, a Lecce, algún otro equipo pequeño, el Cesena, creo, no importa, ¿no? Realmente eran equipos muy pequeños. Cuando llega a la Juventus, una Juventus que había descendido, claro, con el escándalo de 2006, que ascendió en 2007 con Deschamps y que a partir de ahí fue cambiando de entrenador cada año, ¿no? Deschamps estuvo un año, Ranieri estuvo un año, Del Neri estuvo un año, creo que regresó Lippi, estuvo un año, si no me equivoco, Dinosov estuvo un año, y así, y alguno o 2 que me están faltando. Cada año un técnico diferente, porque la Juventus se había instalado en su regreso a la Serie A en el 7º lugar. De ahí no pasaba, ¿no? Y llega Antonio Conte, y claro, como el equipo llevaba ya, no era su primera temporada, quedando en 7º lugar, pues ya estaba instalado en el 7º lugar, pues llega, dirige, y no necesita más que concentrarse en la Serie A, que es para eso realmente, es para lo que sirve, para enfocarse en 38 jornadas. No le pongas Europa, no le pongas competiciones a mitad de semana porque no sabe qué hacer, ¿no? Tal es así que gana por fin la Juventus con Antonio Conte en su primera temporada, después de haber estado tan lejos, ya no solamente de ganar el Scudetto, sino de pelear por él. Y es verdad que todavía gana el segundo y el tercer Scudetto, a pesar de que estaba compitiendo en Europa. Pero ya, en Europa nunca le alcanzó para trascender, ni inclusive para evitar el ridículo. Pero en la Serie A seguía convenciendo. Pero bueno, se desgastó rápido y se fue. Y así ha sido siempre. De hecho, pues, mientras más nombre va teniendo Antonio Conte, más difícil es que dure en sus equipos. Se fue a la selección italiana, no lo hizo mal. Bajo las circunstancias fue un éxito, cumplió más allá de lo que se esperaba en la Euro 2016. Luego dirige al Inter y se repite la historia. Un Inter que no estaba compitiendo desde hacía muchos años y que se quedaba cerca, con Spalletti en algún momento, es verdad. Pero bueno, llega Conte y en el primer año, ¡puc!, campeón. Después de muchísimos años gana la Serie A el Inter. Y ya el segundo año, pues la cosa se complica. Con el Tottenham Hotspur, pues no salió campeón, porque estaba cabrón, pero fue el último técnico del Tottenham que lo dejó entre los primeros 4. ¿No? Después de Pochettino, todos han fracasado, salvo Antonio Conte, que, bueno, quizás no cumplió tanto las expectativas, pero lo hizo mejor que cualquiera de los demás. Tanto que desde Antonio Conte, los Spurs no habían vuelto
a la Champions League. Y digo, no habían vuelto porque lo han hecho ahora de la mano de Ange Postecoglou, tras haber quedado, bueno, están por sellar. Ya veremos en la última jornada de la Premier League, el 17º puesto de la Premier League, pero bueno, vía Europa League regresarán a la Champions League. Entonces, el primer año de Antonio Conte siempre ha sido muy bueno, y sobre todo aquellas temporadas en las que no tiene que lidiar con un calendario de competiciones europeas. Y es justamente lo que se encontró Antonio Conte en este Napoli. Eso nos hacía pensar a los que conocemos a Antonio Conte, que el Napoli, a pesar de todo, tenía ciertas posibilidades de pelear por un puesto en la Champions League. No era descabellado pensar que el Napoli, por ahí detrás, y siempre detrás del Inter como gran favorito, de Juventus y Milan como únicos candidatos a estropear lo que parecía un inminente segundo scudetto consecutivo para el equipo de Simone Inzaghi. Detrás de esos tres, probablemente el Napoli, ahí en una lucha contra Atalanta, contra la Roma, podía aspirar con Antonio Conte, porque Antonio Conte hace maravillas, por el cuarto lugar. Pero un equipo que venía de donde venía, una temporada tan desastrosa, una defensa del Scudetto históricamente mala, 60, 70 años que un primer lugar de la Serie A no defendía tan mal su Scudetto, y encima se va Víctor Osimhen. Dices, ¿qué pedo? O sea, al equipo campeón se le fueron el técnico Spalletti, se le fue Kim Min-jae, y con eso se desbarató. Mantuvieron a todos los demás, pero le quitaste al eje en la defensa y al timón. Y encima trajiste a Rudy García. ¿En qué cabeza cabe, no? Y claro, fue un desastre el Napoli. Y luego, por si fuera poco, es que no llegan futbolistas de peso ni de renombre en lugar de quienes se van. Entonces, encima de que se fue Kim Min-jae, a la siguiente temporada se va Víctor Osimhen. Y se va Zielinski. Y ya se había ido Irving Lozano. Y se había quedado el Napoli con las sobras del Scudetto. O sea, fíjense. En 2023, el Inter llega a la final de la Champions y le cede, entre comillas, el Scudetto al Napoli, ¿no? El Napoli gana el Scudetto y el Inter llega a la final de la Champions League, como está ocurriendo hoy, 2 años después. Para el Inter no ha pasado el tiempo, ¿no? En virtud de que Simone Inzaghi sigue siendo el entrenador, de que Di Marco y Dumfries siguen siendo los laterales, de que en la defensa central siguen estando Acerbi y Darmian y Bastoni y De Vrij, y que en el medio campo siguen estando Varela y Çalhanoğlu, y no está Brozovic, pero sigue Mkhitaryan, y adelante sigue Lautaro. ¿Cuáles son los cambios? Muy poquitos, ¿no? Está Sommer en lugar de Onana en la portería. Está Kessie jugando a veces como una alternativa en la defensa central. Y está Edin Dzeko. Bueno, está ahora, Marcus Thuram, donde estaba Edin Dzeko. Y Lukaku, que había vuelto al Inter, que ya era el Lukaku del que hay que hablar, por supuesto, pues ya era un Lukaku a la baja, era suplente. Y ahora, bueno, claramente Lukaku ha sido el verdugo de este Inter que no ha ganado la Serie A. Pero bueno, ese es el Inter. ¿Qué hay del Napoli? Del Napoli quedaron las sobras, aquellos futbolistas que realmente no interesaron, porque aquellos que interesaron se fueron, ¿no? Mario Rui ya muy veterano y ya no daba para más, es la excepción. Di Lorenzo se quedó, pero porque tampoco hubo ofertas extraordinarias, lo mismo que por Rachmani, lo mismo que por Meret, lo mismo que por Lobotka, que es el más destacado junto con Sambo Anguissa de los que se quedaron, honor a quien honor merece, y lo mismo que Politano. Son los que se quedaron, porque las estrellas de este Napoli se fueron todas. Ya dije que Spalletti primero, el entrenador, antes que ningún otro, quien era el sostén de este equipo, Kim Min-jae, que su decadencia en el Bayern Múnich es otro boleto, es otro asunto digno de análisis, pero era el gran sostén de este Napoli, Kim Min-jae, y bueno, se fue al Bayern Múnich.
Y después, lo dicho, ¿no? Se va Zielinski al Inter, se va Osimhen, encima se va al Galatasaray, ¿no? Se va a quedar campeón de goleo en Turquía, el delantero más cotizado de Europa, pues por temas de Di Laurentiis, que no supo venderlo y al final no le quedaba de otra, porque ya había traído a Lukaku en su lugar y no lo iba ahí a estorbar, ¿no? La figura de un Víctor Osimhen que ya estaba peleado con la dirigencia. Entonces, por si fuera poco todo esto, Vicha Kvaratskhelia, que es el que le quedaba a este equipo dentro de los futbolistas, claro, determinantes, el que más juega la primera vuelta, es uno, sin ser para nada, el Vicha Kvaratskhelia de 2022-2023 aportaba mucho para los éxitos en la primera vuelta de este Napoli. Y encima de todo, después de haber vendido a Kim Min-jae, de haber dejado ir a Zielinski porque se acabó su contrato y no le renovaron. Lo mismo, mal vendieron, pero es otra historia, a Irving Lozano, que ya venía a la baja, y tanto que miren dónde acabó Irving Lozano. Pero los pilares de este Napoli, todos se fueron en solamente 2 años, ¿no? Es Napoli que además, ¿a quién trajo? ¿A quién trajo? Y aquí es donde viene el segundo nombre propio. Pues trajo a Scott McTominay, básicamente, ¿no? Porque cuando se fue Kvaratskhelia a mitad de esta temporada y el Napoli era líder y decías, ¿qué pedo con el dueño, ¿no? Con Aurelio Di Laurentiis. ¿No quiere ser campeón? Está desperdiciando, está echando a la basura una gran oportunidad porque el Milan es un desastre, porque la Juventus es una decepción, porque el Inter pues, está siendo inconsistente. El Napoli, aunque no lo creamos, decíamos, puede ser campeón. ¿Y qué está haciendo Di Laurentiis? Vendiendo a su figura. ¿Cómo el Napoli no se lo está creyendo o qué? ¿No? Eso es lo que uno piensa. ¿Cuál es la pinche urgencia de vender a mitad de temporada a Vicha Kvaratskhelia después de haber perdido ya a todos los demás futbolistas importantes de este Napoli, que tan solo un año y medio antes, es decir, a mitad de 2023, había ganado el Scudetto? Y sin embargo se va Vicha Kvaratskhelia y no llega nadie. O sea, con el perdón de David Neres, nadie. Tanto que Spinazzola acaba jugando esos partidos en esa posición muchas veces, ¿no? Los últimos ya lo hace otra vez de lateral. Spinazzola, Politano, Raspadori, Neres a veces, que fue el que llegó en su lugar. Quedó vacante esa posición, ¿no? Porque claro, Politano acabó jugando en la de Irving Lozano y ya hace 2 años, sí, Lozano jugaba un poquito más que Politano, pero Politano jugaba muchos partidos. Ahí se mantuvo más o menos lo mismo. El delantero Osimhen, pues ya no estaba Osimhen, llegó Lukaku en su lugar, que Lukaku venía de 3 años bastante flojos, ¿no? De un mundial y de una euro que lo dejaron muy mal parado, de una transferencia de 113 millones de euros del Inter al Chelsea, que fue un desastre, de un regreso al Inter que fue decepcionante, de un paso por la Roma, no estuvo tan mal, que fue, pero bueno, nada del otro mundo, y llega y tampoco es que, eso es lo más increíble, tampoco es que Lukaku tuvo que ser ni la mitad de lo que fue Lukaku campeón con el Inter, cuando el Inter ganó el 19º Scudetto, ¿no? No, fue un Lukaku trabajador, un toro como siempre, que sacó volando a quien fuera necesario. Me acuerdo a Pavlovic en una jugada en mano a mano al defensa serbio del Milan, como lo hace ver como si pesara 50 kilos. Lo mismo hoy con Yerry Mina en el partido contra el Cagliari. Es tremendo, pero hasta le cuestan trabajo las conducciones, ¿no? Los controles y cosas que a veces parecen muy básicas para un superdelantero de élite, más allá de sus fallas increíbles en los momentos importantes. No es el goleador que fue durante un par de temporadas Lukaku, o inclusive en la Premier League con el Everton, pero fue el máximo asistidor de la Serie A. Nadie metió más pases a gol que Lukaku. Y bueno, ahí sí, dentro de el mérito que hay que darle a Lukaku, que es la otra incorporación importante de este Napoli, pues la verdad es que el que llegó fue Scott McTominay. Y cuando Scott McTominay llega en el mercado de verano, era hasta como fichaje random, ¿no? Como Scott McTominay al Napoli sonaba muy, muy raro, ¿no? No pertenecían al mismo multiverso. Era como, ¿qué va a hacer McTominay en el Napoli? Sonaba hasta más como
morboso, ¿no? Como un fichaje más de morbo, que a ver qué cosa más rara, fichaje de manager o de FIFA, que un fichaje encaminado, como acabó siendo, a traer al futbolista más determinante de la Serie A, al MVP de la Serie A. Y aquí es donde quiero detenerme en Scott McTominay. Scott McTominay, y aquí apunté datitos para que no se me fueran olvidando y para poderlos plasmar todos. Llegó a los 5 años al Manchester United. Desde los 5 años hasta los 28 estuvo en el United. 23 años de su vida. Fue prácticamente desde 2017 que debuta en el equipo, banca en el Manchester United. Con excepción de Ole Gunnar Solskjaer, con Solskjaer sí que fue titular, el resto fue suplente. ¿Qué era McTominay? Pues creo que todos tenemos memoria, ¿no? Para recordar cómo era McTominay antes de llegar al Napoli. Jugador luchón, bueno, por aire, con gol, con cierto gol, no la máquina de goles que se convirtió esta temporada en el Napoli, con cierta capacidad de llegar de segunda línea y no muy fino, ¿no? En el pase, ese era su debe, y es lo que le privó seguramente de ser titular en el Manchester United. Tanto que cuando él llega, cuando él debuta, están en su posición Michael Carrick, Ander Herrera y Maroun Fellaini. Son los 3 futbolistas que en su posición tenía por encima y que le quitaban minutos. Luego llega José Mourinho y además de los que ya había, se trae a Paul Pogba, a Nemanja Matic y a Frej, ¿no? Y además Frej lo hace titular indiscutible. Y a Matic también, y Pogba con sus más y sus menos. Bueno, todos tuvieron más minutos que McTominay, evidentemente. Luego llega Solskjaer, que como les digo, apuesta por McTominay, pero luego trae el Manchester United a Erik Ten Hag, y Ten Hag busca futbolistas mucho más técnicos que McTominay, ¿no? De mejor pase, más calidad en los pies. Casemiro, Eriksen, Sabitzer, Amrabat, que duraron lo que duraron, pero todos estos llegaron con Ten Hag, y como no sirvió ninguno, acabó jugando Mainú, ¿no? Hasta Mainú, muy bueno, por cierto, pero en esa posición de carril central en el medio campo, acabó quitándole protagonismo a McTominay, que en el Manchester United, como todos los demás, pues no encontró la manera de triunfar, ¿no? No podíamos vislumbrar tampoco que hubiera un jugador tan gigantesco detrás de Scott McTominay listo para explotar. Sí que tuvo momentos memorables, me acuerdo contra el Brentford, ¿no? Que entra al minuto 89, iba perdiendo el United como siempre, sobre todo contra el Brentford, bueno, contra todos, pero contra el Brentford siempre pierde, y llega McTominay al minuto 80 y muchos, o al 90, entra de cambio, mete el gol del empate al 93 y el de la victoria al 95. O el gol que le mete al Manchester City de media cancha también, ¿se acuerdan o no? Probablemente sí. Tuvo sus chispazos, tuvo sus momentos, pero revisaba las estadísticas de McTominay el otro día para contrastar lo que está haciendo en el Napoli con lo que hizo siempre en el United. Pues claro que nunca metió tantos goles, obviamente nunca metió ni cerca de tantos goles, pero lo que más me llamó la atención fue lo de las asistencias de gol. Nunca en su carrera, estamos hablando de un joven de 28 o 29 años, nunca en su carrera había tenido una sola temporada en la Premier League con más de un pase a gol. Ese era su límite. Te daba una asistencia por temporada. Y esta temporada ha hecho todo lo que ya hacía bien. El juego aéreo, la lucha en el cuerpo a cuerpo, el ser trascendente en cada minuto, en cada toma de decisiones. Y además le ha aportado calidad, ¿no? Quizás esa calidad en el último toque no es lo suyo, pero no ha desentonado en absoluto, todo lo contrario. Y además ha aportado muchas asistencias, muchos goles, muchos golazos, como el de hoy. Qué manera de coronar ya a McTominay. Pasar lo que pasara, iba a ser recordado como la gran figura de este Napoli, pero faltaba el gol que le diera el título, y vaya ejecución, ¿no? Esa tijera para hacerle total justicia a una temporada de ensueño, de auténtica cenicienta, y para un tipo 100% trabajador,
como Scott McTominay, que pelea por cada pelota, por aire, por tierra, y que, vamos, no es un caso extraordinario si hablamos de futbolistas, yo aquí siempre lo digo, que en la Premier League, si no fracasaron, si no fueron tan destacados, eran más o menos promedio, y que llegaron a la Serie A y la conquistaron desde el primer partido. Hay algo ahí muy claro, ¿no? Y no es casualidad. El nivel de la Serie A, desgraciadamente, permite que futbolistas que lleguen con el ritmo de la Premier League bajen ese escalón o esos 2 escalones y vuelen. Así se llama Scott McTominay, ¿no? Lo de Scott McTominay es todavía mucho más relevante, pero lo hemos visto muchas veces. Con el Milan lo vimos con Tomori, que en el Chelsea no pasaba nada y en el Milan se convirtió en la gran figura de la defensa. Por supuesto con Pulisic, que en el Chelsea fue lo que fue y en el Milan es lo que es. Con Giroud, que sin ser un desastre, nunca lo fue, ni en el Chelsea ni en el Arsenal, siempre era un jugador cuestionado, más suplente que titular y nunca tuvo el nivel que le vimos y la consistencia, porque siempre fue un buen delantero, pero nunca al nivel que lo fue en el Milan, ¿no? Entonces, tienes esos ejemplos de futbolistas. Loftus-Cheek, por ejemplo, también en el Milan, ¿no? Porque se aprendió la fórmula el Milan y se trajo a Loftus-Cheek de un talento tremendo, pero que nunca lo había podido manifestar en toda su gloria en el Chelsea, y llegó y lo hizo en el Milan la temporada pasada. Luego no duran tanto, Tomori bajó su nivel, Giroud pues, acabó en la MLS, Pulisic ya veremos, que más o menos ahí, pero no al nivel de la temporada pasada, y Loftus-Cheek pues se lesionó y no, tampoco es que haya durado tanto, pero el nivel inicial de cambiar la Premier League por la Serie A es evidente que los jugadores vuelan. Pasó con Edin Dzeko, jugador promedio en el Manchester City, y en la Roma metió más goles que nunca, fue increíble, ¿no? Mkhitaryan, que sufrió muchísimo en el Arsenal y en el Manchester United, y que ha sido el dios primero de la Roma y luego del Inter, y sobran nombres, ¿no? Lookman también nunca pudo trascender en la Premier League en varios equipos, llegó al Atalanta y vamos, es uno de los grandes referentes del equipo de Gasperini, acaba de quedar tercer lugar entre los goleadores de la Serie A y fue la gran figura de la Europa League el año pasado, cuando en Inglaterra Lookman realmente pintaba muy, pero muy poco. Y Smalling, que es cuestionadísimo en el Manchester United y tuvo 1 o 2 temporadas, o 3 quizás no llegó a 3, pero sí un par de temporadas muy buenas con la Roma. Por eso parecía que Kyle Walker iba a volar en el Milan por todos sus antecedentes, y eso quiere decir que siempre hay excepciones, tampoco es automático, ¿no? Hay excepciones, pero son eso. Normalmente, cuando un jugador llega de la Premier League y es un jugador promedio, como McTominay, en la Serie A se vuelve Dios, pero nunca de manera tan evidente como con el escocés. Otros nombres propios, ya me emocioné mucho con este capítulo, le tenía muchas ganas a Napoli, pero Samuel Anguissa. Tremenda temporada de el futbolista que es tan mal interpretado y con el que hay tantos prejuicios, ¿no? Samuel Anguissa ya fue muy importante en el título de hace 2 años, no lo fue menos en este. Sí que su primera vuelta fue mejor que la segunda vuelta, fue un poquito a menos en la segunda vuelta, pero cuando digo que es un jugador al que no se le valora lo suficiente, es que hay muchos prejuicios sobre el futbolista grande, de color negro, o de raza negra, si está mejor dicho así, que siempre muchos caemos en el error de etiquetarlos como esos jugadores de físico y fortaleza y de meter la pierna y robar balones. Y Samuel Anguissa no es nada de eso. A ver, tampoco digo que es una nulidad defensivamente o que no contribuye lo suyo, pero lo que es, a pesar de que encaja en un molde que está muy condicionado por los atributos que solemos darle a gente con el biotipo de Samuel Anguissa, está condicionado por eso y muchas veces lo que queremos encasillar en un jugador que no es. Es un jugador súper brillante, ¿no? Es un jugador técnico maravilloso en el 1 contra 1, veloz, tremendamente determinante en el último cuarto.
y que, bueno, tampoco se desentiende en labores defensivas, pero tampoco es su principal atributo. Es un jugador muy completo, en cualquier caso, Sambo Anguissa, y su primera vuelta fue realmente sensacional, a pesar de que la segunda vuelta, no estoy diciendo que haya sido mala, haya sido un poquito más normal. Es enorme lo que ha hecho este Napoli en defensa. En defensa. Trajeron, sí, a Buongiorno del Torino, que les costó su dinero y que era muy necesario tras la salida de Kim Min-jae, porque en lugar de Kim Min-jae, la temporada pasada no había llegado nadie. Buongiorno era un futbolista muy necesario para Conte, llegó muy bien, muy diferente a Kim Min-jae, no es un jugador técnico, no es un jugador de salir con la pelota y hacer cambios de orientación largos, o anticiparse y jugar lejos de su portería, no, pero como defensa rústico es muy bueno, defensa a la antigua, muy muy bueno. Lo increíble es que Buongiorno, siendo muy importante en la primera vuelta, en la segunda vuelta desapareció, se lesionó y ya lo vimos muy poco. Y el Napoli sin recambio, porque Antonio Conte esta temporada, a diferencia de todas las anteriores, no juega con línea de 3. Lo hace de manera esporádica y solamente en algunos momentos, y porque sabe adaptarse, o no le queda de otra más que adaptarse a las circunstancias, ¿no? No tenía elementos para jugar con lo que le gusta, con lo que siempre le ha gustado, que es una línea de 3 defensas centrales y 2 laterales. En todos sus equipos había jugado así. En esta temporada, con el Napoli, amagó, ¿no? Después de empezar con el 4-3-3, amagó con intentarlo con 3 centrales y luego desistió, afortunadamente para los intereses del Napoli. Entonces ahí un mérito extra para Antonio Conte. Pero volviendo a lo de Buongiorno, es que el Napoli con línea de 4 acaba jugando con estas últimas jornadas. Y cuando digo últimas jornadas me refiero a casi toda la segunda vuelta, con Spinazzola como lateral izquierdo, que no es su posición natural. Y además, esta versión de Spinazzola dista mucho de la Eurocopa 2020, por supuesto, lesiones y demás. Pero bueno, cumplió sin ser tampoco un futbolista que ya pueda alcanzar aquellos niveles del pasado más o menos remoto. Lo acaba haciendo con Spinazzola en el lateral izquierdo cuando, vamos, es una situación, una posición en el campo que le es natural, no le es desconocida, pero tampoco es la ideal para él. Juega ante la lesión de Buongiorno con Rrahmani en defensa. Bueno, él ha estado ahí siempre, es como el hilo conductor a pesar de todas sus limitaciones. Y con Olivera. Olivera, que lateral izquierdo es por necesidad, porque no hay de otra, acaba siendo reinstalado en la posición de defensa. Y con Di Lorenzo, de defensa central quiero decir, y con Di Lorenzo jugando por derecha. El único que mantiene su posición natural, por más que en la selección italiana ya juegue como central en línea de 3, y lo hizo con el propio Conte durante algunas jornadas. Pero bueno, Di Lorenzo sí que juega en su posición favorita, lateral derecho. Rrahmani, bueno, la verdad es que bastante mérito tiene Rrahmani con no equivocarse y ganar otra vez la Serie A. Joan Jesús también estuvo en algunos partidos. Nada del otro mundo. Y lo que les digo, ¿no? Olivera acaba jugando muchísimos partidos en el centro de la defensa, siendo lateral izquierdo. Y Lobotka, que no anduvo tampoco a ese nivel de hace un par de años, anduvo muy bien, pero también se lesionó en las últimas jornadas. Y aparece Gilmour, que era un jugador que se veía muy bien en el Brighton, que se fue al Chelsea, y que no jugó nunca porque Graham Potter pues duró lo que duró, y Gilmour pues estaba bastante abandonado, ¿no? Y en este Napoli tampoco es que haya tenido demasiada continuidad, pero cuando se le requirió, ahí estuvo. Y entre ellos, más lo que hemos dicho de McTominay y de Anguissa, que son los dos jugadores clave, y ya hablé de los atacantes, han hecho de este Napoli el campeón de la Serie A. Dicho todo lo anterior, conviene decir que este Napoli gana la Serie A porque los rivales fueron un desastre. Porque aquellos equipos que debieron ser campeones, sobre todo el Inter, o sea, el Inter es el que pierde esta Serie A. El Inter tiene mucho mejor equipo que el resto. Había que confiar en que el Milan, al inicio de temporada, obviamente sin saber lo que iba a hacer, que el Milan podía dar pelea, que la Juventus de Thiago Motta también
fuera mucho más de lo que acabó siendo. Pero bueno, Thiago Motta nunca dio con la tecla en la Juve, ni hablar de Pablo Fonseca en el Milan. Muy pronto, pero muy, muy, muy pronto dejaron de ser candidatos. La Atalanta durante la primera vuelta sí que mantuvo el paso, pero es demasiado pedirle a la Atalanta que asalte el Scudetto. No le corresponde. Con quedar entre los 3 primeros es tremendo lo que hace todos los años la Atalanta. La Roma empezó como empezó. Acá hace una de las grandes historias la Roma. A ver si logra meterse en Champions League. Sería maravilloso si le gana ese puesto a la Juventus en la última jornada. Pero la Roma con Ranieri obviamente se transforma. Merece un podcast aparte, ¿no? La Roma. Ahora creo que ya no tengo mucho tiempo para desarrollarlo. Pero la Roma de puestos de descenso con Juric y con De Rossi llega Ranieri y lo ha catapultado hasta el 5º puesto. Pero bueno, tampoco iba a ser este el año en el que la Roma peleara el Scudetto. Y el que ha mantenido la consistencia ha sido el Napoli, pero no le tocaba. Era para el Inter. Y si no iba a ser para el Inter, era para que lo reclamaran Juventus o Milan. Y es que se borraron muy, muy pronto. El Inter ha perdido este Scudetto. El Inter es el que tiene el mejor plantel, el que perdió muchos puntos de muchos partidos que tenía controlados porque quiso dejar de proponer y de atacar. Fue demasiado calculador, a diferencia de otras versiones del Inter, y de esto me quejé toda la temporada. Muchas veces el Inter iba ganando y aflojó y acabó sufriendo y sumando los 3 puntos, pero a la larga esto le acaba pasando factura, sobre todo en la última jornada o en la penúltima jornada, la que realmente decreta que no va a tener posibilidades de ganar este Scudetto, que ya necesitaba un milagro, como que el Cagliari le ganara o le sacara el empate por lo menos al Napoli en la última jornada en el estadio Diego Armando Maradona. Contra la Lazio lo tenían todo a favor, como en muchos otros partidos, y dejaron de atacar, como en muchos otros partidos también. Así que bueno, el Inter, más allá que sea finalista de la Champions y del que no voy a hablar demasiado porque este es un capítulo dedicado al Napoli y ya hay mucho tiempo, eso sí. No hay tiempo ya para hablar de ningún equipo de Europa más que de el Inter y del Manchester City, y de eso lo haré en próximos episodios, antes y después de que se juegue la Champions League. Pero sí, es una realidad que el Napoli, consiguiendo los puntos que consigue en cualquier otra temporada, habría sido un dignísimo subcampeón. O sea, los 82 puntos con los que acaba el Napoli esta temporada le hubieran alcanzado en algunos años para ser segundo, en otros para ser tercero. No le hubiera alcanzado para ser campeón en los últimos 20 años o 23 años. Hubo algunas temporadas en las que el campeón consiguió 82 puntos, lo estaba revisando, pero tenía mejor diferencia de goles. Es decir, si hablamos de los campeones desde 2003 hasta la fecha, el Napoli ha sido el peor campeón. Que no se me entienda lo que dije, lo que acabo de decir, porque llevo una hora hablando del mérito que tiene el Napoli. Pero con todos los momentos por los que atravesó el Napoli esta temporada y cómo supo levantar la cabeza y ante las circunstancias acabar campeón, no podemos evitar el análisis básico de decir, a ver, ¿qué hizo el Napoli? Pues con todo el mérito que tiene, hizo 82 puntos. Y esos 82 puntos, con esa diferencia de goles, no le hubiera hecho campeón de Italia desde 2003. No ha habido un campeón con tan pobres números. Lo que pasa es que no compareció un campeón. Y el título hay que dárselo a un equipo, ¿no? Hay temporadas, por ejemplo, lo del Arsenal la temporada pasada. El Arsenal fue un equipo excelente en la Premier League, pero no fue tan excelente como el Manchester City y solo puede haber un campeón. ¿No les gusta el ejemplo del Arsenal? El Liverpool, varias veces con Jürgen Klopp, fue un tremendo subcampeón, de más de 90 puntos. Una vez hizo 97 puntos, pero solo puede haber un campeón. Y hay temporadas en las que hay 2 equipos campeones, a veces hasta 3, pero digamos 2 equipos campeones, y solamente le puedes dar el título a uno. Y hay temporadas en las que hay 0 equipos campeones, y de todas formas tienes que darle el título a uno, y este ha sido el Napoli de Antonio Conte. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.